estos dos tipos celulares que vamos a estudiar. ¿Ya? Lo vamos a decir, primero, hablando de coberturas externas, ¿no es cierto? Vamos a hablar de afuera hacia adentro, desde lo más externo hacia lo más interno. Pared celular, ¿de acuerdo? Pared celular. Luego vamos a encontrar glucocálix y luego membrana celular. Esos son los tres, como coberturas externas. Repito, pared, glucocálix y membrana. Esas son las coberturas. Repito una última vez, pared celular, glucocálix y membrana celular. El resto serán estructuras citoplasmáticas, es decir, ya será el estudio de estructuras citoplasmáticas. ¿Ya? Ahora que lleguemos a esta parte, les explicaré cómo vamos a distribuir todos los elementos citoplasmáticos que encontramos. ¿Ya? Empecemos por coberturas, por favor. Primero, a la vista salta, en el gráfico que tienen ustedes, la diferencia entre entre eucariota vegetal y eucariota animal. Me refiero a la pared. Vean ustedes cómo la pared, me refiero a la célula vegetal, lado derecho superior, cómo la pared determina su forma. La pared es bastante rígida y termina entonces siendo la responsable de darle una protección, consistencia y forma a la célula vegetal. Esta pared está hecha de diferentes materiales. La pared celular está elaborada inclusive en 4 principales niveles y 4 principales componentes. ¿De acuerdo? O sea, a ver, no sé si me dejo entender. Tenemos una pared primaria, ¿no es cierto?, formada de hemicelulosa, un nivel secundario formado propiamente ya de celulosa, un nivel terciario formado de lignina y un nivel cuaternario que alcanza ya el complejo mayor, que está elaborada con suberina. O sea, estas se van construyendo en capas, en niveles. Dependiendo en dónde se encuentre esta célula, dependiendo las cualidades y características que requiera, dependiendo la función que vaya a desarrollar, o sea, el tejido en el que se encuentra, puede que tenga paredes celulares primarias, otras secundarias, otras terciarias y algunas pocas, pero también cuaternarias. ¿De acuerdo? Entonces, las paredes, digamos, de manera general, alcanza el nivel secundario. Por eso siempre, cuando preguntan el componente de la pared celular vegetal, pues respondemos celulosa, porque se trata del componente, ¿no es cierto?, el componente mayoritario. Pero ya ven ustedes que pueden alcanzarse inclusive los 4 niveles. ¿De acuerdo? Otro detalle. Si me acompañan en el gráfico, por favor, y se percatan del siguiente detalle, vean ustedes que aquí está la pared, pero la pared presenta unos pequeños orificios. ¿Se han dado cuenta? Estos orificios. Lo que quiere decir entonces que las paredes celulares no son herméticas, es decir, no aíslan a una célula respecto de otra. ¿Cómo se llaman estos espacios de comunicación entre un citoplasma y otro a través de las paredes? Repito, ¿cómo se llaman los espacios? Perfecto. Marcia, genial. Plasmodesmos. Así es. Entonces tenemos estos plasmodesmos que permiten la comunicación, permiten el intercambio de sustancias, y entonces, a ver, es como que en realidad, a través de los plasmodesmos, yo podría pasar a lo largo de los diferentes, ¿no?, de las diferentes células, ¿no?
Sí, Francis, es cierto. Las paredes celulares en otros organismos también cambia de composición. Estábamos aquí haciendo el recuento de vegetal, pero en hongos, por ejemplo, la pared celular es de quitina y puede tener también otros componentes más, además de la quitina, ¿no? Mananos y etcétera. Y también hay pared celular en algas, que también está formada de celulosa, pero puede tener otros componentes, ¿no?, añadidos. O sea, las paredes en realidad son complejos supramoleculares, ¿no? Son estructuras formadas por múltiples macromoléculas y pueden tener diferentes composiciones. Así es. Entonces, eso ha sido pared. ¿Estamos de acuerdo? Pared celular. Ya vimos componentes, vimos los plasmodesmos, perfecto. Lo siguiente tiene que ver con el glucocálix, y el glucocálix, a ver cómo mencionarlo. ¿Recuerdan ustedes la estructura de la membrana celular? ¿Recuerdan ustedes que la estructura de la membrana está formada, bueno, una doble capa de fosfolípidos, ¿cierto? Pero que eventualmente, algunos oligosacáridos estaban asociados a la cara externa de la membrana. Habían algunos oligosacáridos asociados a la cara externa de la membrana. Estos oligosacáridos, ¿de acuerdo? Estos oligosacáridos, todo el conjunto de estos oligosacáridos, ojo, todo este conjunto de oligosacáridos es lo que llamaríamos glucocálix. Si se dan cuenta, el glucocálix en sí no es una cobertura más, ¿de acuerdo? No es una cobertura más. Es simplemente un elemento o un conjunto de moléculas que forman parte de la propia membrana. Pero ahora sí estamos hablando que este glucocálix se encuentra fundamentalmente en la membrana externa, en la membrana celular. Ahora sí estamos hablando de estructuras que están ubicadas, o mejor dicho, de la membrana ubicada, ¿no es cierto? Estamos hablando de que esta membrana se trata de la membrana citoplasmática, de esta membrana de aquí, ¿de acuerdo? Esta es la membrana citoplasmática. ¿Por qué? Porque estos oligosacáridos, todos estos, escúchenme, como se tratan de glúcidos unidos a proteínas o a lípidos, o sea, glucoproteínas o glucolípidos, entonces todo este conjunto de glúcidos ubicados en la cara externa de esta membrana ayudan al reconocimiento celular. Ese es el trabajo del glucocálix, el reconocimiento celular. De ahí que ustedes vean, ¿no es cierto?, que en el caso de células animales, por ejemplo, como es nuestro caso, nuestras células pueden identificar a otras células contiguas o a otras células nuestras. Podemos identificar si se tratan de células nuestras o si son agentes extraños, ¿no? Y estos reconocimientos se dan a través de glucocálix. Ariana nos pregunta, ¿la cubierta celular es secreción del Golgisoma? Cuando dices cubierta celular, estimada Ariana, no sé a qué te refieres. ¿Estás hablando de pared? La pared celular sí es secretada por aparato de Golgi. Golgisoma para mí es un término, honestamente, que preferiría no usar. Pero aparato de Golgi, sí, es lo mismo que tú llamas Golgisoma. Pero sí, sí, ahora lo vamos a ver, Ariana, correcto. Entonces, ya vimos pared celular, glucocálix y membrana celular. Bueno, sobre membrana creo que ya hemos hablado bastante. Nos hemos enfocado toda una sesión a trabajar solamente membrana y hemos visto ya componentes, propiedades, características y además los diferentes tipos
de transportes a través de membrana, ¿no? Entonces hemos terminado todo lo que corresponde a coberturas. Lo que vamos a trabajar ahora dentro del citoplasma es primero el componente que le da consistencia, forma, etcétera, a toda la célula, es el llamado citoesqueleto, es el primer elemento que vamos a ver, y luego vamos a trabajar organelos, pero dos tipos de organelos, los que no están envueltos en membrana y los que sí están envueltos en membrana. ¿De acuerdo? Repito, dentro del citoplasma trabajaremos primero citoesqueleto, ¿de acuerdo? Citoesqueleto, ¿no es cierto? Y luego de trabajar citoesqueleto, trabajaremos todo lo que son organelos, ¿no es cierto? Vamos a trabajar todo lo que son organelos que no estén envueltos en una membrana o que sí estén envueltos en una membrana. Es decir, organelos sin membrana y con membrana. Esas son las principales diferencias. ¿Qué más y cómo vamos a encontrar entonces, además del citoesqueleto, ¿no? Además del citoesqueleto y de organelos celulares? Ahora, estos organelos, como ya les dije, los organelos primero sin membrana, luego los organelos con membrana, pero hay organelos, aquí viene algo diferente. Los organelos que sí presentan envoltura membranosa, los hay de dos tipos, porque hay los que tienen una sola envoltura membranosa y además los que están envueltos en una doble membrana. Es decir, recapitulando, dentro del citoesqueleto estudiaremos, dentro del citoplasma estudiaremos citoesqueleto, luego organelos no envueltos en una membrana, luego organelos envueltos en una membrana, pero aquellos que presentan una sola envoltura membranosa, luego los que presentan doble envoltura membranosa, y después terminaremos en todo el complejo de membranas que se encuentra en el citoplasma, el llamado sistema de endomembranas, el complejo endomembranoso, para finalmente terminar con núcleo. Entonces, esta es más o menos la estructura que vamos a seguir para trabajar todos los elementos de célula eucariote. Empecemos con citoesqueleto. El citoesqueleto es el que, a ver, ¿cómo lo describimos? Primero, está completamente formado de proteínas. Todos los elementos que conforman citoesqueleto son proteicos. Todos. ¿De acuerdo? Eh, ahora, dependiendo el requerimiento que tengamos, van a tener diferentes espesores, pero siempre hechos de material proteico. Permítanme, por favor, regresar un ratito a las diapositivas, pero mostrarles, por ejemplo, miren ustedes, comparativamente, los tres componentes de citoesqueleto. Desde la parte superior hasta la inferior tenemos, en la parte superior, filamentos intermedios, luego vienen microtúbulos y después microfilamentos. Repito, estos son filamentos intermedios, estos son microtúbulos, estos son microfilamentos. Todos hechos de proteínas. Por favor, no vayan a pensar que cada uno de los componentes trabaja de manera independiente. O sea, no vayan a pensar que en una célula trabajan microfilamentos, en otra célula microtúbulos y en alguna otra filamentos intermedios. No. Vea usted este gráfico que les acaban de mostrar. Esta es una pequeña porción del citoplasma en una célula.
Y verán ustedes que dentro de este citoplasma están todos los componentes del citoesqueleto trabajando de manera integral. Es decir, dentro de esta célula encontramos todos los componentes juntos. Del citoesqueleto me refiero. O sea, hablamos de microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos, y cada uno desarrollando una actividad. ¿Pueden integrarse entre ellos? Por supuesto que sí. Muchos de ellos están integrados. Tanto microfilamentos con microtúbulos, como también con filamentos intermedios, etc. ¿De acuerdo? Bueno. Veamos entonces el caso de cada uno de ellos, funciones y componentes. Ahora sí, aquí están los tres, microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Empecemos. Microfilamentos. ¿Formados de qué? Los microfilamentos principalmente están formados de actina. Digo principalmente porque es quizá el mayoritario, pero no el único. También hay miosina, troponina, tropomiosina. Y el trabajo de los microfilamentos, debido a que son muy delgados, miren, ¿de qué diámetros estamos hablando? Aquí están, más o menos, para que se den una idea. Microfilamentos alrededor de, miren ustedes, 7 nanómetros, ¿no? 7 nanómetros. Ojo, esto es más o menos, si recuerdan ustedes cuando vimos membrana celular, que el espesor de la membrana estaba entre 7 y 8 nanómetros. Entonces, esto es más o menos, ¿no? Del mismo espesor que una membrana. ¿De acuerdo? Ahora, otro detalle. Otro detalle. Los filamentos intermedios, vean ustedes, son compactos y pueden llegar ya, están trenzados, ¿no? Hasta 10 nanómetros. ¿De acuerdo? Hasta 10 nanómetros. Y los microtúbulos sí son huecos, pero de 25 nanómetros de diámetro. Entonces, cada uno tiene un diámetro diferente y una función distinta, ¿no? Volviendo a los microfilamentos son, como son los más delgaditos, están adheridos a la membrana, le dan soporte a la membrana, le dan forma, entonces, a la membrana y a la célula propiamente, ¿no? O sea, me refiero a que tenemos como primera función que los microfilamentos son los responsables de darle forma y consistencia a la membrana. Cuando digo forma, entonces las microvellosidades, porque recordarán, cuando hablamos de microvellosidades, hablamos de células, como por ejemplo las células intestinales, ¿no es cierto?, que tienen un borde, ¿no es cierto?, totalmente plegadito, así, totalmente plegado. O sea, un borde de su membrana, ojo, borde de su propia membrana, así, totalmente plegado. Entonces, ¿quién forma estas microvellosidades? Los microfilamentos. Los microfilamentos se encargan entonces del movimiento ameboideo, ¿no? De darle la forma correcta a la membrana, al movimiento ameboideo. Los microfilamentos se encargan del anillo de constricción. ¿Qué es el anillo de constricción? Recordarán ustedes cuando una célula está por dividirse, en la parte final ya tengo los dos núcleos, ¿no es cierto?, formados aquí, y entonces empieza a formarse, ¿no es cierto?, un pequeño estrangulamiento en la célula. O sea, lo que ustedes van a empezar a notar es que la célula empieza, miren su membrana, empieza a cambiar porque ahora la membrana empieza a formar como una especie de surco, el cual empieza a cerrarse. Es decir, la célula empieza como que a estrangularse. Eso se llama surco de clivaje. Es que lo que ocurre realmente es que en el interior, dentro, los microfilamentos han formado un anillo de este tipo. Y ese anillo, como si se tratara de una liga, lo que está haciendo es cerrándose.
está estrangulando a la célula. Esto se llama anillo de constricción. ¿Quién forma ese anillo de constricción? Microfilamentos. ¿De acuerdo? Microfilamentos. La contracción muscular es formada de microfilamentos, claro que sí. ¿No? La contracción muscular, más adelante de pronto estudiaremos sarcómeros como unidades de contracción, ¿no? Profesor, Dímelo. iría con el movimiento boideo. O creo que lo Mira, escuché mal. no, sí. ¿Conoces una ameba? ¿Ubicas una ameba? Ah, más o menos. Ya, una ameba es un protozoario, te cuento. Y mira, tiene una forma así, curiosa. Como O sea, no hay una como forma un definida. movimiento de para atrás y adelante. Mírame, y ahí te voy, por eso te digo, mira el esquema que voy graficando. Aquí tenemos una ameba, y de pronto la ameba, después de unos minutitos, ¿no? Está así. Y de pronto ahora ha cambiado y está así. Y como tú ves, se está ¿qué? Desplazando, se está moviendo. ¿De acuerdo? Entonces, este desplazamiento, este movimiento ameboideo, ¿de dónde viene el nombre ameboideo? De ameba, porque este organismo se llama ameba. Entonces, ese movimiento ameboideo, prolongando ciertos saurópodos, etcétera, ¿no? Para desplazarse, esto es lo que es responsabilidad de microfilamentos. Y ahora, tú dirás, eso solamente ocurre en la ameba. No, nuestros glóbulos blancos también se desplazan, nuestros propios glóbulos blancos se desplazan también así. Nuestros glóbulos blancos se desplazan a lo largo de nuestro organismo, ¿no? Dentro de la sangre y fuera de la sangre también. Se desplazan mediante esto que llamamos movimientos ameboideos. Entonces, ¿quién es responsable de ir cambiando y dándole la forma a estas proyecciones citoplasmáticas, ¿no? Estos pseudópodos, es precisamente los microfilamentos. No sé si me dejé entender. O sea, los microfilamentos ayudan al movimiento ameboideo de los glóbulos blancos y Ellos son responsables del movimiento ameboideo, así es. Forman ya entendí. microvellosidades, movimiento ameboideo, de nada, anillos de constricción, etc. ¿Ya? Esos son microfilamentos, principalmente hechos de actina. Los filamentos intermedios participan en las llamadas uniones intercelulares. Cuando decimos uniones intercelulares, quisiera que por favor se percaten de lo siguiente. Hay algunas células nuestras que se encuentran totalmente unidas, una respecto de otra. O sea, tengo yo, por ejemplo, algunas células que se encuentran, digamos, aquí es una célula, ¿cierto? A continuación hemos graficado otra célula, pero estas están adheridas. ¿Todas nuestras células están unidas unas junto a las otras? No. Por ejemplo, en la sangre mis glóbulos rojos no están unidos unos a otros. Pero en las células epiteliales, en la epidermis de mi piel y en otros tejidos también, sí están unidas unas a otras. ¿Cómo se mantienen unidas estas células? A través de unas estructuras. Estructuras que están de esta manera. Acá tenemos una placa proteica del otro lado, es decir, a este lado también hay otra placa, y entre una y otra placa se proyectan y se presentan, ¿no es cierto?, aquí en el medio, unas proteínas a manera de ganchos, es decir, aquí se enganchan, ¿no es cierto?, estas placas se enganchan unas a otras. Están bien enganchaditas estas placas. Pero ya muy bien, así logramos que se adhieran, ¿no?, las membranas. Pero ¿y cómo le damos consistencia? Pues los filamentos intermedios están unidos aquí. Están unidos así. ¿De acuerdo? Entonces aquí también los filamentos intermedios del otro citoesqueleto están unidos. Es así entonces como logramos que estas placas
estas membranas, que estas células estén integradas unas con otras, lo que llamamos entonces fijaciones, uniones intercelulares. Esto o esta estructura que les acabo de mencionar se le denominan desmosomas. Repito, desmosomas. ¿Ya? Y es el tipo de unión intercelular más consistente que tenemos, los desmosomas. ¿Ya? Participan filamentos intermedios dándole soporte, consistencia a estas uniones intercelulares. ¿De qué materiales pueden estar hechos estos filamentos intermedios? Pueden estar hechos de actina también, sí, pero la mayoría están hechos de queratina. ¿De acuerdo? Bien hay desmina, bimentina, etc. Ahora, si ustedes recuerdan la palabra nervio, que siempre se utiliza, bueno, cuando hablamos del sistema nervioso, ¿no? Decimos, por ejemplo, nervios simpáticos, ¿no? Parasimpáticos, etcétera, ¿no? Pero bueno, un nervio en realidad es un paquete de axones. El axón es esta parte prolongada que tienen las neuronas, ¿no? O sea, aquí están empaquetados un montón de axones, ¿de acuerdo? Un nervio es un paquete de axones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿y cómo hacemos para que estos axones, entonces, un axón y otro axón que están aquí juntitos, estén bien adheridos? ¿Cómo hacemos para adherirlos? ¿Cómo hacemos para mantenerlos empaquetados en un nervio? Nuevamente, filamentos intermedios, ¿de acuerdo? Uniones intercelulares entre un axón y otro axón, lo que llamamos neurofilamentos. Esos neurofilamentos son filamentos intermedios. ¿De Profesor, acuerdo? Dímelo. ¿y los desmosomas actúan ahí en los nervios o los desmosomas son algo aparte que está en la célula, pero no en los nervios? Primero, los desmosomas no están en todas las células. Como te repito, los desmosomas son uniones intercelulares que funcionan en solamente algunos tejidos, porque en algunos tejidos, por característica de ese tejido, las células deben estar unidas unas a otras. Por ejemplo, si tú comparas tus células o tu tejido sanguíneo con tu tejido epitelial, pues obviamente las características es que las células en el tejido epitelial estén unidas, muy cohesionadas, no hayan espacios entre ellas, estén muy adheridas. Y esto es a través de sus desmosomas. Entonces, en el tejido sanguíneo no hay desmosomas, al menos entre las células del tejido sanguíneo. Y así entonces cada tejido tiene sus propias características y pueden o no presentar desmosomas. En el caso particular de lo que me preguntas tú, en los neurofilamentos son una variante de los desmosomas. Lo que ocurre es que se producen a lo largo, ¿no es cierto?, del axón de las neuronas. No son solamente puntuales. Son, en realidad, tendríamos que trabajar todos los diferentes tipos de uniones intercelulares que hay. Existen varios tipos, bandas de adherencia, uniones adherentes, y entonces, en este caso son bandas de adherencia, formadas por filamentos intermedios. Correcto. Bien, el último tipo de componente del citoesqueleto son los microtúbulos. Los microtúbulos sí están formados de tubulina. Vea usted, la tubulina aquí, ¿cómo llega a formar el microtúbulo? Porque si se percatan, por favor, el microtúbulo aquí lo tenemos, este es el microtúbulo, este es el microtúbulo.
¿no? Pero aquí está dibujado como si fuera pues un cilindro conciso, ¿no? Compacto, pero en realidad se trata de algo así. Miren ustedes, permítanme un momento retornar. Aquí lo teníamos descrito. Miren, a este de acá, el de la parte inferior. Cuando yo les digo que el microtúbulo está formado de tubulina, no es que sea una tubulina la que forma el microtúbulo. Una tubulina es una proteína cuaternaria, está formada, miren aquí, por un dímero. Se trata de tubulina A y tubulina B. Repito, tubulina A y tubulina B. Esa es una tubulina. Pero miren cómo se ocupa. Aquí tengo una tubulina, aquí hay una, ¿vieron? Aquí hay otra, las voy tachando. Aquí hay otra, van 3, van 4, van 5, van 6, van 7, van 8, van 9, van 10, van 11, van 12, van 13. 13 completan una vuelta. 13 completaron una vuelta. Y las otras 13 completan la otra vuelta. 13 completan otra vuelta, 13 completan otra vuelta, y así, si ustedes se dan cuenta, de manera helicoidal, cómo están avanzando. ¿Ven? De manera helicoidal, dando vueltas y vueltas y vueltas, me van formando este cilindro, formado por microtúbulos. ¿De acuerdo? Son exactamente 13 vueltas, o perdón, 13 tubulinas que le dan una vuelta a esta hélice que forma los microtúbulos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Profesor, Ahora, dímelo. usted dijo que las tubulinas era una proteína cuaternaria, Ya. pero en realidad, o sea, son como dos filas, la naranja y la amarilla. La proteína A, y digo, la tubulina A y la tubulina B. Escúchame. Una tubulina es este dímero que estoy señalándote en este momento, este de aquí. Esa es una tubulina. Ah, ya. Entonces, si te das cuenta, este cilindro de aquí debajo, el de aquí, no está formado por una tubulina, está formado por varias tubulinas que se van ordenando de manera que helicoidal. ¿Te has dado cuenta? Así. Y al ordenarse de manera helicoidal van formando este cilindro, que es lo que vamos a llamar microtúbulo. ¿Me dejo entender? Entonces, ahora, ¿de qué se encargan los microtúbulos? A ver, primero, deben haber visto ustedes cuando una célula se está dividiendo, cuando una célula se encuentra en proceso de división, habrán visto ustedes que siempre dibujan unas líneas de esta manera. En un determinado momento de la división están ordenadas así, todo un paquete de líneas de esta manera. Se le llama uso acromático. Este uso acromático, ¿de qué está formado? Microtúbulos. ¿De acuerdo? Microtúbulos. ¿Qué más? Los microtúbulos están dispersos en diferentes direcciones del citoplasma, ya que son los componentes más gruesos, más consistentes, entonces le van a dar soporte. Muchas otras estructuras estarán sujetas a estos microtúbulos, o de pronto los microtúbulos servirán como rieles de desplazamiento de organelos o de cualquier otro elemento dentro de la célula. Y finalmente, los cilios y flagelos que pueda presentar una célula. Digo pueda presentar porque no todas las células tienen cilios o flagelos, pero aquellas que los desarrollan y los presentan, pues estos cilios y flagelos están hechos de microtúbulos. ¿De acuerdo? Ahora, en unos minutos más, veremos la distribución y composición de los cilios y flagelos. Espérense unos minutitos más. Hemos terminado citoesqueleto entonces. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, esta es una primera gran diferencia entre procariotas y eucariotas. Los procariotas no presentan esta estructura, esta armazón proteica, llamada citoesqueleto. No la encontramos.
Ahora trabajemos organelos y sobre todo los que no están envueltos en una membrana, los organelos sin membrana. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar organelos y el primer grupito, los que no están envueltos en membrana. En este grupo, los que no están envueltos en una membrana, tenemos dos casos primero. Ribosomas y los centriolos. Repito, ribosomas y centriolos. Empecemos entonces. Nuevamente, procariotas, eucariotas, tenemos estos dos tipos, ¿no es cierto? Aquí están, eucariota animal, eucariota vegetal. Centriolos, lo que acabamos de mencionar. Los centriolos, miren ustedes, a ver, están formados de microtúbulos. Ajá, pero están ordenados de una manera muy particular. Miren, así, de esta forma. ¿Se han dado cuenta que son dos cilindros, ¿de acuerdo? Dos cilindros que tenemos aquí, ¿no es cierto? Y siempre están en forma ortogonal, uno perpendicular al otro. ¿Me dejo entender? Uno perpendicular al otro. Ya, excelente, Villar Rojas. Aquí vamos a hacer una diferencia entre centriolo y centrosoma. Permíteme terminar de comentar la estructura del centriolo y hablamos de centrosomas. Pero fantástico que lo hayas mencionado para no olvidar hacer esta aclaración. Centriolos, siempre en número par, o sea, siempre hay dos, ¿no? Ya les dije, en esta ubicación uno respecto del otro, pero vean que están formados por microtúbulos, solo que son, miren, los microtúbulos se están formando paquetes, aquí paquetes de 3, otro paquete de 3, otro paquete de 3, otro paquete de 3. ¿Cuántos paquetes son? Son 9 paquetes, 9 tripletes, repito, 9 tripletes, y ninguno al centro, huecos. Por eso, cuando hablamos de citoesqueletos, siempre utilizamos esta forma de descripción, 9 más 0, porque son 9 tripletes y ningún triplete al centro. ¿De acuerdo? Ahora, los centriolos son este par de cilindros y están presentes solamente en células animales, solo en animales. ¿De acuerdo? Hay algunas excepciones por ahí, sí, pero generalmente las encontramos solo en animales. Ahora, animales y vegetales, las dos, desarrollan microtúbulos. Repito, la región desde donde se elaboran, se construyen y se distribuyen los microtúbulos se denomina centrosoma. Repito, ¿qué es un centrosoma? El centrosoma es la región del citoplasma desde donde se elaboran, se fabrican y se distribuyen los microtúbulos a todo el citoplasma. Centrosoma tienen vegetales y animales. Repito, vegetales y animales, porque los dos tienen microtúbulos, porque los dos desarrollan microtúbulos hacia diferentes partes de su citoplasma. Centrosoma, ¿de acuerdo? En el caso de células animales, este par de centriolos, ¿dónde se ubica? Este par de centriolos se ubica en su centrosoma. Ah, entonces, en el caso de células animales, hay centriolos ubicados ¿en dónde? En los centrosomas. Las vegetales no tienen centriolo, pero sí tienen centrosoma. ¿De acuerdo? Esa es una pequeña diferencia que debemos de tener presente. ¿Ya? La diferencia entre centriolo y centrosoma. En algunos libros ustedes van a ver que confunden
o que utilizan de manera sinónima centrosoma y centriolo. Pero resulta que centrosoma es una región y centriolos son estos cilindros formados por 9 tripletes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hacen los centriolos? ¿Cuál es su trabajo? Centriolos, digo, ¿no? Los centriolos forman el uso acromático en una división celular. Minutos atrás les comentaba que una célula que está en plena división celular, habrán visto que, ¿no?, les dibujamos estas, como les comenté, ¿no?, esta red de microtúbulos llamado uso acromático. Así es. Bueno, este uso acromático, aquí debería haberles dibujado yo los centriolos. Aquí un par de centriolos y aquí otro par de centriolos. Aquí se ubican, este par de centriolos se ubican acá. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es el principal trabajo de los centriolos? La construcción del uso acromático, la principal. Otra tarea de estos centriolos es la construcción de cilios y flagelos. Pero ojo, cuando hablamos de un cilio o flagelo, la situación es diferente. Mire, aquí se encuentra el centriolo, aquí, dentro. Este es el centriolo. Y si ustedes ven, el centriolo tiene entonces, ¿qué disposición microtubular? Acá está, 9 tripletes y ninguno al medio. ¿De acuerdo? 9 tripletes y ninguno al medio. Pero a partir de él se construyen, como les comentaba, los cilios y flagelos. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, emerge un flagelo. Han hecho un corte transversal del flagelo aquí y lo estamos viendo. Y si ustedes ven, en el interior se ven los microtúbulos, pero ya no hay tripletes. Ahora hay dobletes. Hay 9 alrededor y hay 2 al centro. Por eso hablan de la disposición. Claro, en este caso era 9 más 0, pero tripletes, y acá son 9 más 2, pero dobletes. ¿De acuerdo? Entonces, cilios y flagelos construidos con microtúbulos, al igual que el centriolo. Solo que la disposición microtubular cambia. ¿De acuerdo? Esto ha sido pregunta de examen de admisión en algún momento, por si acaso. ¿Ya? Las disposiciones microtubulares aquí. Bueno, entonces, ese es el trabajo del centriolo. Presente solo en animales. Ya lo conocían. Ribosomas. ¿De acuerdo? Ribosomas. Conocidísimo, claro. ¿Síntesis de qué? Síntesis de proteínas, correcto. Síntesis de proteínas. Ahora, hay una diferencia con respecto al caso, ¿no es cierto?, de ribosomas procariotas. ¿Cuál era el tamaño de los ribosomas procariotas? ¿Recuerdan ustedes? 70S, ¿cierto? Con subunidades 50 y 30. Ahora miren ustedes, en el caso eucariota, miren los tamaños, 60S, 40S. Hablamos de 80S. ¿De acuerdo? Pero la función es exactamente la misma. Síntesis de proteínas. A ver, Arakaki nos pregunta. Profe, el uso, Arakaki, uso acromático no es del verbo usar, es como si fuera un tejido, con H, uso. El uso acromático no se forma en el centrosoma. Arakaki, cuando se trata de una célula animal y tiene centriolos, quien forma el uso son los centriolos. Y en el caso vegetal, como no hay centriolos, quien lo forma son los centrosomas. En ese momento se les denominan casquetes polares. Perfecto. Buena acotación tuya. Chévere. Entonces terminamos los dos organelos que no están envueltos en membrana, ribosomas y centriolos.
Ya sabemos la función, ya sabemos su composición, ¿no es cierto? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Genial. Vamos ahora a los organelos envueltos en membrana, o sea, organelos membranosos, organelos con envoltura membranosa. Pero a su vez los vamos a subdividir porque hay quienes están envueltos en una membrana simple y hay quienes están envueltos en una membrana doble. ¿De acuerdo? Empezamos por los que estén envueltos en una membrana simple. ¿De acuerdo? En una membrana simple. Y aquí hay 4. Lisosomas, peroxisomas, glioxisomas y vacuolas. Repito, lisosomas, peroxisomas, glioxisomas y vacuolas. ¿De acuerdo? Son los 4 organelos que presentan una sola envoltura membranosa. Ahora, ¿qué contienen? Bueno, los 3 primeros, me refiero a lisosomas, peroxisomas, glioxisomas, contienen enzimas. ¿Recuerdan ustedes lo que era una enzima? Sí, biocatalizadores, proteicos, ¿no? Altamente específicos, reutilizables, etc. Muy bien. Cuando decimos específicos, quiere decir que cada enzima cataliza un específico una específica reacción, trabaja sobre un específico sustrato. Entonces, ahí es lo interesante, porque si cada uno de estos organelos almacena, contiene un específico tipo de enzima, entonces la presencia de esta enzima es la que condicionará el trabajo que va a desarrollar el organelo. O sea, supongamos, si estamos hablando de que este organelo contiene enzimas hidrolíticas, esto es para hidrólisis. O sea, ¿recuerdan ustedes cuando teníamos, por ejemplo, un monosacárido, otro monosacárido, el enlace que se formaba era glucosídico, pero nosotros podíamos disociarlo, ¿se acuerdan? Añadiendo ¿qué cosa? Agua, correcto. Si añadíamos agua, entonces rompíamos el enlace, eso se llamaba hidrólisis, correcto. Entonces estas enzimas hidrolíticas pueden hidrolizar enlaces glucosídicos, sí, peptídicos también, fosfodiéster también, éster también. Entonces con esas enzimas hidrolíticas, wow, corre peligro cualquier tipo o la mayoría, ¿no es cierto?, de moléculas orgánicas presentes en materia viva porque todas pueden ser hidrolizadas con facilidad. También contienen enzimas proteolíticas para degradar proteínas, ¿no? Proteolíticas, hidrolíticas, etc. Estamos hablando de los lisosomas. Lisosomas. Los lisosomas, entonces, ¿ya? Los lisosomas contienen estas enzimas hidrolíticas, proteolíticas, entonces nos ayudará en la degradación de sustancias en el interior, la descomposición, lo que llaman por eso digestión intracelular. Ahora, recuerden que esta digestión intracelular en realidad no lo asocien pues a comer. No es que solamente sirva para que la célula degrade y obtenga su alimento. No. En realidad, lo que la célula hace es degradar o descomponer sustancias que queremos a veces inclusive hasta eliminar. ¿Qué hace, por ejemplo, tu glóbulo blanco cuando encuentra una bacteria? La fagocita y luego ¿qué hace? La destruye, la degrada, la descompone con sus lisosomas. Si la célula quiere en un momento remodelar una estructura, desintegrarla, porque va a hacer algún proceso, de pronto se va a dividir, entonces hay que descomponer varios elementos. ¿Con qué se hace esta autofagia celular? Con los lisosomas. Si la célula es inducida a que se autodestruya, ¿con qué se autodestruye? Con sus lisosomas. Eso se llama autólisis celular. Y si se trata de una muerte programada de la célula, pues es la apoptosis. Entonces, los lisosomas, presentes solo en animales, se encargan de estos procesos: digestión intracelular, autofagia, autólisis celular. Los dos que tienen ustedes delante ahora, peroxisomas y glioxisomas, tienen bastante parecido. Piero nos había adelantado algunas
características. Es cierto, Piero, lo de las catalasas, pero en realidad el grupo de enzimas que presenta el peroxisoma es bastante amplio. Hay oxidasas y peroxidasas. O sea, enzimas que oxidan o que degradan peróxidos. Ocurre algo con los peróxidos. Los peróxidos son moléculas que nosotros mismos fabricamos. O sea, ocurre que como producto de algunas reacciones químicas que desarrollamos nosotros mismos, ¿no? Como desechos de estas, o como productos de estas reacciones, tenemos peroxisomos, o sea, peróxidos, ¿no? Pero estos peróxidos pues son muy peligrosos para nuestro metabolismo. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué los produzco? Porque, escuchen, cuando yo tengo A más B para producir C más D, a lo mejor C es de interés mío, pero D no. ¿Me dejo entender? Y entonces hago la reacción A más B para obtener C, pero D es un desecho para mí. Y entonces a veces estas sustancias que no son útiles, por el contrario, son muy peligrosas. Los peróxidos pueden degradar fácilmente otras sustancias que sí serían de importancia. Y entonces, ¿qué hacemos? Nada, pues los desdoblamos, o sea, los transformamos en sustancias que sean menos peligrosas. Ahí es donde trabajan estos peróxidos, ¿no? O estas peroxidasas, trabajando sobre los peróxidos, degradándolos, descomponiéndolos, convirtiéndolos en sustancias menos peligrosas. El principal peróxido que por ahí andamos elaborando, produciendo en nuestro organismo, está aquí, miren, yo se lo menciono acá, el peróxido de hidrógeno. Y entonces tenemos, ¿no? Entonces tenemos precisamente estas catalasas que menciona Piero para degradar este peróxido de hidrógeno. La catalasa es un tipo de peroxidasa, correcto. Así es. Pero también tenemos otras enzimas oxidasas que se encargan de, mire este proceso, beta oxidación de grasas. ¿Qué es esto? Nosotros podemos transformar ácidos grasos. ¿Recuerdan los ácidos grasos de dónde venían? De los triglicéridos, ¿no? ¿En qué? Los ácidos grasos en un derivado de carbohidratos. Esto es lo que podemos hacer. ¿Y quién hace esta transformación? Se llama beta oxidación de grasas. Aquí está. ¿Quién? Hay enzimas para beta oxidar en peroxisoma. Correcto. Pero, mire usted aquí al costado, cuando hablamos de glioxisomas, ¿qué ocurre con los glioxisomas? Que estos señores son especialistas en esta beta oxidación, pero a través de un proceso bioquímico diferente. Pero, o sea, el resultado es el mismo, pero tienen un proceso bioquímico, el ciclo del glioxilato, que se desarrolla solamente en los glioxisomas. En los peroxisomas hay otra ruta metabólica, hace lo mismo, pero en otra ruta metabólica. Bueno, los glioxisomas son exclusivos en vegetales. En cambio, peroxisomas están en los dos. ¿De acuerdo? En los dos. Entonces, esas son sus actividades principales. Tenemos a los lisosomas que ya habíamos mencionado, algo que debes de tener presente. Los lisosomas, y solamente los lisosomas, son formados por aparato de Golgi. ¿De acuerdo? Lisosomas, formados por aparato de Golgi. Y ya sabíamos que se encargan de la digestión intracelular, autofagia, etc. El último organelo de membrana simple es este, la vacuola. Sí, Piero, esas burbujas que tú mencionas que se producen cuando añadimos agua oxigenada a un tejido animal o vegetal, esas burbujitas es el oxígeno que se está liberando cuando las catalasas están descomponiendo el peróxido de hidrógeno. ¿En qué? Lo están descomponiendo en agua. ¿Y qué más? Y oxígeno. Así es. Estas son las burbujitas, correcto. Perfecto, eso es cierto. Entonces, no, al contrario, Piero, gracias. Gracias por tus aportes. Alice nos dice, profesor, ¿los glioxisomas ayudan a la germinación? Alice, aquí vamos, mira, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tomando tu intervención.
¿Quiénes germinan? Las semillas, ¿sí o no? ¿Correcto? Y las semillas están los embriones y han llevado su almacén de energía a largo plazo para que puedan germinar, producir raíces, hojas, etcétera, hasta que lleguen a hacer su propia fotosíntesis. Entonces, ellos en sus semillas llevan una enorme cantidad de reserva energética a largo plazo, o sea, triglicéridos, lo que llamamos endospermo. Correcto, endospermo. Entonces, ¿cómo hacen para transformar estos triglicéridos en carbohidratos para usarlos como energía disponible? ¿Quién hace esta beta oxidación de grasas? Los glioxisomas. Así es. Perfecto. Y finalmente, ante nosotros tenemos, no, al contrario de ustedes, gracias por las intervenciones y por ir interactuando y aprendiendo juntos. Tenemos entonces vacuolas. Ojo, vacuolas. ¿Qué hacen las vacuolas? Pues almacenamiento. ¿De qué? De lo que necesitemos almacenar. Necesita usted almacenar agua, agua. Grasa, grasa. Almidón, almidón. Pigmentos, pigmentos. Hay algunas vacuolas que inclusive almacenan aire. Sí. Entonces las vacuolas son, en general, organelos encargados del almacenamiento. Su membrana, ¿no?, se denomina tonoplasto, y las vacuolas pueden ser formadas desde aparato de Golgi o desde los retículos endoplasmáticos. ¿Ya? Ahora, vacuolas hay en vegetales y en animales. Es más frecuente, más común en vegetales. Además, es más común encontrarlas de mayor tamaño, miren ustedes, en el caso vegetal. A veces pueden ocupar gran parte del citoplasma. ¿De acuerdo? Francis, sí, lo que pasa es que cuando nosotros vimos microtúbulos, permíteme un momento, aquí, cuando vimos microtúbulos, yo les mencioné, por ejemplo, acá, no sé si te percatas ahí, cuando les dije microtúbulos, les mencioné que podían servir ellos como rieles para que se desplacen sobre los microtúbulos, algunos organelos o vesículas. Si te percatas aquí, nosotros tenemos una vesícula membranosa que se está desplazando, esta vesícula, sobre este microtúbulo. Y hay todo un complejo, este es un complejo, ¿no?, proteico que se va a encargar de, como si estuviera caminando, literalmente, como si se tratara de un estibador, ¿no? Está sobre sus hombros llevando la vesícula y esta va a ir, entre comillas, como que caminando, ¿no es cierto? Es decir, de pronto usted la va a encontrar ya más acá y luego más acá, y sus patitas se van a ir moviendo y van a ir desplazándose y caminando sobre el microtúbulo. Ahí están, ¿no es cierto?, las llamadas kinesinas y dineínas, ¿no?, que es lo que tú estás mencionando. Así es. Pero en realidad no son parte del microtúbulo, sino que complementan algunas actividades. Cuando dijimos microfibrillas, Nicole, una cosa es hablar de microvellosidades. Las microvellosidades sí son formadas por citoesqueleto. Pero las microvellosidades son proyecciones de la propia membrana. Cuando tú me hablas de microfibras, estás hablando de microfilamentos. Y eso es componente del citoesqueleto. Sino que no lo llamamos microfibrillas, sino microfilamentos. ¿Ya? Bien, entonces, volvamos a donde estábamos ya por aquí, terminando vacuolas. No, al contrario, gracias a ustedes. La idea es que sea útil a las necesidades que ustedes tengan. Organelos con membrana doble, por favor, organelos con membrana doble. Están cloroplastos y mitocondrias. Es curioso, a estos señores los llaman semiautónomos. ¿Por qué semiautónomos? Porque estos señores tienen su propio ADN, tienen su propio ARN, ¿de acuerdo? Tienen su propio ADN, tienen su propio ARN y tienen sus propios ribosomas. Recuerden, ellos son los que vienen por endosimbiosis, ¿no?
Nosotros no formamos mitocondrias, las plantas no forman los cloroplastos se forman solos. Ellos se originan a sí mismos, porque ellos tienen su propio ADN, ¿no es cierto?, de plastidios, de cloroplasto o de mitocondria. Trabajo de los cloroplastos. A ver, en primer lugar, la forma que tienen. Vean que los cloroplastos tienen una membrana externa y una membrana interna. La membrana externa, lisa, pero la membrana interna está plegada. Miren ustedes, forma unos pliegues como discos, ¿no es cierto?, que son estos de aquí, y que se apilan, vean acá. Entonces, cada uno de estos discos se llama tilacoide. El paquete de tilacoides se llama grana. Y todo el espacio libre alrededor se denomina estroma. Todo este espacio libre entre los tilacoides y entre las granas, que no está lleno de aire, ¿no? Esto vendría a ser pues como un citoplasma, ¿no? Pero en realidad no lo podemos llamar así porque el cloroplasto no es una célula, es un organelo celular. Entonces, podríamos llamarlo matriz del cloroplasto, ¿no? Pero le dicen estroma. Bueno, ¿de qué se encargan? Pues fotosíntesis, ya está, fotosíntesis. Y el otro organelo con doble membrana es la mitocondria. Miren ustedes, también con membrana externa, membrana interna que forma unos pliegues, ¿no es cierto? Y pues bueno, resulta que cada uno de estos pliegues se denomina cresta, pero el interior se llama matriz mitocondrial. ¿Y de qué se encarga este señor? Respiración celular aeróbica. Repito, respiración celular aeróbica. ¿De acuerdo? Esos son los dos organelos semiautónomos. A continuación hablamos ahora de todo el complejo endomembranoso. Profesor, Dímelo. los cloroplastos, el cloroplasto y la mitocondria están en dos células diferentes, o sea, uno en la célula vegetal y otro en la célula animal. ¿O podemos Interesante. encontrar? Interesante. Los cloroplastos están solo en vegetales. ¿Listo? Cloroplastos solo en vegetales. Mitocondria en todos los eucariotas. En todos los eucariotas. ¿De acuerdo? Y ahora este complejo sistema de endomembranas lo vamos a subdividir en retículo endoplasmático, que tiene dos versiones, vamos a ver ahora, versión lisa y versión rugosa, más el llamado aparato de Golgi. Repito, aparato de Golgi. Y retículo endoplasmático, tanto rugoso como liso. ¿De acuerdo? Algo muy particular es que si ustedes van a ver, cuando hablamos de retículos, vamos a mencionar que se tratan de complejos membranosos que se proyectan a lo largo de casi todo el citoplasma. No sé si pueden notarlo aquí, por favor. Vean, miren, todo este complejo de endomembranas, ¿no? Gran parte del citoplasma está aquí los retículos, aquí está aparato de Golgi, ¿no? Como ustedes verán. Entonces, gran parte del citoplasma tiene estas proyecciones, estos sacos membranosos. El interior de ellos se les llama cisterna o lumen. Repito, cisterna o lumen. Aquí tenemos dos versiones. Miren, esta parte de acá, que no presenta ribosomas, y la parte superior, que sí presenta ribosomas asociados. Ahí es donde hablamos de las versiones retículo endoplasmático rugoso, esta de acá, la que presenta ribosomas, y liso, la que no presenta ribosomas. Ahora, los dos son retículos, los dos son complejos membranosos, sí, perfecto. La única diferencia que tenemos es si se asocian o no los ribosomas. Y eso determina su función. ¿Por qué? Porque en el caso del retículo endoplasmático rugoso, por la presencia de ribosomas, tenemos entonces
como función principal el almacenamiento, modificación y transporte de proteínas. O sea, se van a almacenar proteínas, se van a modificar de pronto ahí o las podemos transportar a través de estas cisternas que están intercomunicadas, por cierto, ¿no? Ese es el trabajo del retículo endoplasmático rugoso. Por favor, en algunas ocasiones van a encontrar que dicen, el retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas. Bueno, en realidad quien las construye es el ribosoma. ¿De acuerdo? Podríamos por extensión decir que el retículo endoplasmático rugoso construye proteínas. Si es que no está ribosoma primero, podríamos decir que sí. Pero en realidad el retículo almacena, modifica y transporta estas proteínas. ¿Ya? En la versión lisa, cuando no hay ribosomas, el trabajo principal está ligado a los lípidos, a las grasas. Es decir, aquí es donde se almacenan, se modifican, se transportan los lípidos, todo tipo de lípidos, desde triglicéridos, o sea, grasas simples, grasas neutras, hasta esteroides. Todos los lípidos se elaboran y se producen, se modifican, se almacenan aquí. Y la última función importante del retículo, que ha sido pregunta de examen de admisión hasta en 3 ocasiones. La función es básicamente esta, la detoxificación celular, es decir, la eliminación de compuestos que metabólicamente ya no tienen ninguna actividad en nosotros, que ya no tienen ninguna función en nosotros. ¿Me dejo entender? A esto lo llamamos detoxificación celular. Ustedes dirán, ¿y qué sustancias, por ejemplo? Bueno, dense cuenta que permanentemente estamos consumiendo un montón de sustancias que son extrañas, ajenas a nuestro metabolismo, sea un medicamento que usted esté consumiendo, o cafeína, ¿no? O cualquier otra sustancia ajena a nuestro metabolismo y que entonces nuestras células las identifican, las ubican, las llevan a los retículos y aquí se terminan de descomponer, para luego expulsarlas, pero ya de manera desintegrada y sin que causen ningún, entre comillas, ninguna alteración a nuestro funcionamiento. Profesor, Dímelo. ¿En dónde se encontraba el lumen o cisterna? Yo que estaba dentro de los pliegues del retículo endoplasmático. No logro ver tu nombre bien, pero mira, aquí tengo, escúchame, mira, esta es la membrana del retículo. Estoy sombreándola. Esta es la membrana del retículo. ¿Ya lo ubicamos? Esta es la membrana del retículo. Esto, donde está esta X, es el citoplasma, ¿correcto? Y aquí, ¿dónde estaría? ¿En el interior del retículo o no? En el interior del retículo, ¿sí o no? Eso es lo que se llama lumen del retículo. ¿De acuerdo? Es cierto, Sí, Ada. Ahí es donde transformamos las proteínas, ¿no es cierto? Las sustancias de lipo a hidrosolubles. ¿Sí? Es lo que llamamos modificaciones, ¿no? De lípidos, de glúcidos, etc. Bien, entonces ya tenemos retículo endoplasmático tanto liso como rugoso. El siguiente y último componente es el aparato de Golgi. Aparato de Golgi. Aparato de Golgi. Está formado por vesículas que se denominan dictiosomas. Si quiere usted usarlo como sinónimo, podría ser. Dictiosoma o aparato de Golgi. Bueno, ya. ¿Dónde están estas vesículas? ¿A qué me refiero? Bueno, miren ustedes, aquí tenemos una simulación, ¿no es cierto? Esto que tenemos aquí vendría a ser retículo endoplasmático, ¿no es cierto? Y este vendría a ser el aparato de Golgi. Se han dado cuenta que son vesículas que están superpuestas. ¿Cómo se llama cada una de esas vesículas? Dictiosoma. Si se percatan, hay vesículas que están, miren aquí, estas vesículas, están emergiendo desde los retículos
hacia Golgi. Y luego Golgi también se encarga de liberar otra cantidad de vesículas. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Golgi? Golgi lo que hace es recibir materia prima de los retículos, de ambos, versión rugoso o versión liso, de ambos, ¿de acuerdo? Entonces, recibe materia prima de los dos. Golgi lo que hace es empaquetarlos, compactarlos, y luego los secreta. Por eso decimos que Golgi se encarga ¿de qué? De la secreción celular. ¿De acuerdo? Secreción. Ahora, estas vesículas puede que vayan a ser usadas en el citoplasma de las células. ¿Cuál es el caso de los lisosomas? Los lisosomas son una suerte de vesículas producidas por Golgi y que tienen un trabajo y una función en el citoplasma. Pero otras van a ser exportadas, van a ser secretadas fuera por exocitosis. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el famoso aparato de Golgi. ¿Ya? Trabaja integrado con los otros componentes del sistema endomembránico. Y así entonces, lo único que nos falta por trabajar y por mencionar es el caso del núcleo. Profesor, disculpe, ¿qué ¿Yo? organelo formaba los glucolípidos o eran glucoproteínas? Sí, Pueden ser glucolípidos también, como pueden ser glucoproteínas también. Quien forma principalmente moléculas complejas es aparato de Golgi. Y digo el aparato, principalmente porque no es el único. Así es. el retículo endoplasmático también hace glucosilaciones. Puede hacerlas, así es. Dependiendo qué tipo de glucosilaciones sea la que estemos hablando. Hay varios tipos de glucosilaciones, pero si me preguntaran así, secas, ¿quién es el que principalmente hace estas modificaciones? Es Golgi. Y después podríamos mencionar al rugoso. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Perfecto. Miren entonces, por ejemplo, aquí, parte la vesícula desde el rugoso, llega hasta Golgi, Golgi lo ensambla, lo empaqueta y la secreta. Algunas, como ustedes ven, pueden quedarse aquí, cuál es el caso del lisosoma, pero otras van a ser exportadas. ¿De acuerdo? Otras van a ser exportadas. Entonces, este es el trabajo de Golgi. ¿De acuerdo? Lo último que nos queda, como les decía, por trabajar es el núcleo. La envoltura del núcleo no es una membrana, sino son dos membranas, es una envoltura doble. Miren ustedes aquí la carioteca, si hacen una ampliación, ¿no es cierto? Vean, esta es una membrana. O sea, a ver, si logro dejarme entender, esta es una membrana, aquí hay otra membrana. Esta solita tiene una doble capa y esta será otra doble capa también. Pero miren estos complejos proteicos que cruzan, ¿no es cierto? Todos estos poros nucleares no cruzan una membrana, cruzan las dos de golpe. Entonces son complejos proteicos enormes. Las porinas que forman estos poros nucleares son enormes. Ojo, estos poros nucleares son de gran tamaño, ¿eh? Por aquí, a través de estos poros, ¿no es cierto?, entran y salen moléculas, macromoléculas y supramoléculas. ¿De acuerdo? A la derecha tienen ustedes unas microfotografías tomadas con microscopio electrónico para que vean cómo se notan las porinas y la enorme cantidad de porinas que hay. Así que la carioteca en realidad no aísla el núcleo del citoplasma. Le da una protección, pero hay una enorme actividad, ¿cierto?, entre el citoplasma y el interior del núcleo. Entonces, luego de la carioteca, el interior del núcleo es también una suerte pues de matriz nuclear, ¿no?, fluido acuoso. No lo vamos a denominar de otra manera, sino utilizando la raíz de núcleo, cario. Por eso lo llaman carioplasma, cariolinfa también le dicen. O bueno, nucleoplasma también. ¿Qué encontramos aquí? Pues encontramos el ADN, pero es un ADN que está enrollado, está asociado a unas proteínas que se denominan histonas. Entonces, el trabajo de las histonas es ayudar a que este ADN, como ustedes ven aquí, como ustedes ven aquí, está enrollado, está compactado.
y esta es la unidad de compactación. ¿Cómo se forma este nucleosoma? Este nucleosoma se forma por 8 de estas histonas, 8, sí, un octámero de histonas, y sobre estas 8, o sea, miren, así tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, 5, 6, 7, 8 histonas. Y sobre este octámero viene el ADN, ¿de acuerdo? El ADN, y le da 2 vueltitas. Una vueltita, 2 vueltitas y continúa. Este es el octámero, ¿de acuerdo? Este es el octámero de histonas que les menciono. Y con sus 2 vueltitas ya de ADN, esta es la unidad que denominamos aquí nucleosoma. ¿De acuerdo? Ese es el octámero de histonas, sus 2 vueltitas, ese nucleosoma. Ahora miren cómo están los nucleosomas aquí, por favor, percátese. Miren cómo están aquí un nucleosoma, pero aquí hay otro, y ahora miren cómo los nucleosomas se empiezan a ¿qué? A juntar. Y cómo están compactos aquí, miren. Entonces, esta asociación ADN-histonas es lo que llamamos cromatina. Y así es como encontramos el ADN enrollado, compactado dentro del núcleo. Hay porciones de cromatina más compactas que otras. Van a encontrar en algunos textos que hablan de heterocromatina y eucromatina. Y eso se debe a que hay porciones de ADN que esta célula puede usar más que otras. Entonces las que no usa mucho están más compactadas, heterocromatina. Y las que usa con mayor frecuencia, eucromatina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más encontramos aquí? Lo que nos falta es mencionar solamente lo siguiente. Hay una región del núcleo, esta, que puede ser una o pueden ser varias, no está envuelto en una membrana. No, 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 no. Son regiones solamente de la propia cromatina. Ocurre que en esas regiones están más condensadas cierto grupo de moléculas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, ADN, ya eso ya sabíamos, sí, pero además presenta en esas regiones ARN, pero un ARN muy curioso, ribosomal. Y además proteínas. Pero un momentito, ¿esto no les parece conocido? ARN ribosomal y proteínas. ¿Esto qué es? Claro, ribosomas. Entonces, los nucleolos son esas regiones del núcleo donde se están elaborando, construyendo, produciendo las subunidades de los ribosomas. Subunidades, recuerden, 60S y 40S. ¿De acuerdo? Digo nucleolos porque pueden ser varios, no necesariamente es uno solo, ¿ya? Pero también puede que se encuentre solo uno. Entonces, con esto hemos terminado, por favor, el trabajo de célula eucariota. Y lo que nos falta es mencionar entonces las diferencias o las estructuras exclusivamente vegetales y las exclusivamente animales para lograr diferenciar vegetales de animales. Empecemos con las exclusivamente vegetales. Pared celular, cloroplastos y glioxisomas. Estas son las estructuras exclusivamente vegetales. Y las exclusivamente animales podrían ser glucocálix, lisosomas y centriolos. ¿De acuerdo? Ya está. Esas serían entonces las diferencias vegetal-animal. Ya hemos visto las diferencias procariota-eucariota y ya hemos visto organelos y sus respectivas funciones. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Sí, profesor. Dímelo. Profesor, el núcleo no se considera organelo, o sea, solamente es una parte de la célula, la Mira, parte sí. principal, o sea, O sea,
si lo consideramos un organelo, el núcleo no se va a ofender. ¿De acuerdo? O sea, nunca va a haber una discusión productiva, al menos, entre, o sea, si es que el núcleo es o no un organelo. Bueno, el núcleo es una estructura celular, existe, cumple una función, desarrolla una actividad, tiene una estructura definida. ¿Quieren llamarlo organelo? No hay ningún problema. No le resta, ¿de acuerdo? Así que no hay ningún problema si lo queremos considerar así. En todo caso, sería un organelo con doble membrana también, recuérdalo. Rocío nos pregunta, ¿podría volver a explicar la función del centrosoma? El centrosoma, Rocío, es la región del citoplasma, zona, ¿no? Región casi siempre cercana al núcleo, ¿no? Desde donde, desde esta región, se construyen y elaboran los microtúbulos, ¿de acuerdo? Repito, centrosoma es la región desde donde se construyen y distribuyen los microtúbulos a diferentes partes del Profesor, citoplasma. profesor, pero dice que en los centriolos fue donde se forma el uso acromático y el uso acromático estaba hecho Donde de se forma, no, microtúbulos. quienes lo forman. Ah, los centriolos forman el uso El uso acromático, acromático, así es. Y el uso acromático solamente se forma en la división celular. que Durante está una hecho de etapa, microtúbulos. así es, perfecto. Principalmente, ¿eh? Profesor, Ujú. profesor, sobre el aparato de Golgi, eso Dímelo. está considerado como sistema de membranas, o sea, tiene varias membranas, o cómo. Claro, ¿no te acuerdas? Mira, estábamos aquí, si recuerdas, vamos a retornar. Mira el aparato de Golgi, está formado por varias vesículas membranosas. Aquí está, míralo. Míralo. Esto Allá, es una, esas vesículas las puedo considerar como membranas. pero ¿de qué están formadas las vesículas? Claro, Mm, de membranas. Mira, esta es una vesícula, otra vesícula, hay otra. Cada vesícula, hay varias que están superpuestas. Cada una de estas se llama dictiosoma. ya, ya, profesor, gracias. Chévere. Nada, Ana Lucía nos pregunta, membranas del núcleo. Oh, son dos membranas, míralo aquí. O sea, esta porción de acá la han amplificado y aquí nos han amplificado esta región de aquí. O sea, a ver, es como que yo te dijera, mira, la membrana nuclear es así, ¿no es cierto? Y luego continúa otra porción de la membrana. Este es un poro, aquí tengo un poro nuclear. Este es un poro nuclear. Ya, esta línea es una membrana. Pero esta otra línea de acá también es otra membrana. O sea, estamos hablando de dos membranas aquí. ¿Ya? Por eso decimos que es doble membrana la carioteca. ¿Me dejé entender, Ana Lucía? Alison dice, profe, los plastidios no pertenecen a las células vegetales. Alison, no hemos hablado nosotros de plastidios ahora, porque los plastidios son una familia dentro de los cuales están los cloroplastos. ¿Ya? Pero los plastidios son exclusivamente vegetales, exclusivamente. ¿Ya? O sea, ahí están cloroplastos, cromoplastos y leucoplastos. Alice, profe, el glucocálix está formado por la parte de Golgi. El glucocálix, recuerda que era el conjunto de glucoproteínas y glucolípidos. ¿Vienen desde aparato de Golgi? Sí, es cierto. Es cierto. O sea, la carioteca es la que tiene doble membrana. Sí, doble membrana, pero Ana Lucía, no te olvides que también las mitocondrias tenían doble membrana y los cloroplastos también. ¿De acuerdo? Profesor, de las enzimas de los lisosomas, ¿esas enzimas dónde están formadas? ¿Del aparato de Golgi viene? ¿O dónde están Vienen de aparato de, almacenadas? o sea, escúchame. El lisosoma está formado por el aparato de Golgi, correcto. Pero sus enzimas vienen ¿desde dónde? Desde el Ujú. retículo endoplasmático rugoso. Porque las enzimas son proteínas y esas las han formado los ribosomas. Solo que son Sí. ribosomas que se las dieron al retículo, luego el retículo se las dio a Golgi, Golgi las empaquetó y formó el lisosoma. ¿De acuerdo? Ahí. Entonces puedo decir que todas las enzimas están formadas en el retículo endoplasmático rugoso. Ah,
ya les dije yo que cuando hablamos de síntesis de proteínas, preferiría decir que son los ribosomas, porque los ribosomas son los que construyen proteínas. Pero cuando están asociadas al retículo, bueno, ya no sé, pues por Entonces asimilación, puede decir que están almacenadas ahí. se almacenan, ¿sí? Se transportan, así es. Eso sí. Ahí. Ya pues, Listo, perfecto. Daza Guaitaya nos dice, profe, ¿podría explicar de nuevo qué era la cromatina? Aquí está, mi estimado, la cromatina es la asociación, es la forma como el ADN está ubicado dentro del núcleo. No está libre, disperso ahí, sino que está enrollado y compactado. ¿En qué? En unas proteínas que se llaman histonas. Entonces, la asociación ADN con histonas es lo que llamamos cromatina. Ahora, la cromatina, ¿cómo está formada? Les expliqué justamente que está formada mediante unidades de enrollamiento o compactación que se les llaman nucleosomas. Y ahí les mencioné justo los nucleosomas, el octámero de histonas y sus dos vueltitas. Ada, cromosoma, olvídalo. No lo voy a mencionar ahora porque eso lo vamos a trabajar en división celular. Solo te diré que sí, también están formados de ADN. Pero aquí no están, por eso no los he mencionado. Pero tienes razón en cuanto a su composición. ¿De acuerdo? No, genial. Es que no veo tu nombre, mi estimada. Solamente leo aquí Rom. Eres Romina. Ya, ahora sí ya lo amplié. Listo. Perfecto. Bien. Gracias entonces por la participación de hoy. Fantástico que estén tan activos y que podamos todos interactuar. Y la idea es poder disipar todas sus dudas y ayudarlos lo más que pueda. Gracias nuevamente por estar aquí. Continúen con sus clases, sigan estudiando y cualquier consulta, por favor, pueden alcanzarla a través de sus directoras o de Víctor, etc. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias. Sigan estudiando. Nos estamos comunicando luego.